A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es viernes 20 de febrero del 2026. Son las 5 en punto de la tarde en San José y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, y con repetición a las 10 de la noche. Y también nos pueden ver por Facebook Live y también en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en los controles tenemos al talento técnico de David Guerrero. Hoy ustedes sabrán que el día totalmente quedó marcado por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que negó la posibilidad de que Donald Trump establezca los aranceles. Bueno, vamos a hablar amplio de esto como noticia, como análisis, y vamos a conversar con el economista, con nuestro amigo y amigo del programa, amigo de ustedes, Sergio Olarte, economista, sobre todo este panorama tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que desactiva, digamos, la utilización de la ley de emergencias para dictar política comercial, ¿no? Básicamente, y por lo tanto los aranceles que se enmarcaban dentro de esa ley de emergencias pues quedaron desactivados, y pasan muchísimas cosas a partir de esto. Pero vamos con esta y otras noticias al panorama global, y empezamos justamente con el tema. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló por 6 votos contra 3 los aranceles recíprocos impuestos por Trump a más de 100 países. El fallo de 170 páginas abre la puerta a posibles devoluciones de decenas de miles de millones de dólares ya cobrados por Estados Unidos a las empresas, aunque obviamente no se define un mecanismo, simplemente se dice que ese cobro es ilegal. Tras el fallo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel global del 10% utilizando otras leyes comerciales. Dijo sentirse avergonzado por algunos jueces y aseguró que seguirá grabando importaciones por vías alternas. Así que, vamos a ver qué voltereta utiliza Donald Trump para seguirlo haciendo. Antes del fallo, miles de empresas ya habían demandado la devolución de unos 175 mil millones de dólares en aranceles cobrados. Así que pues esas demandas estarán allí haciendo fila para que se ejecute, pero vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. Varios funcionarios habían asegurado a distintos medios que si eran anulados, debería reembolsarse ese dinero sin necesidad de litigios. Así que en eso queda todo como una noticia en desarrollo, porque así está dándose la información. Seguimos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump viajará a China, ya hay fecha, del 31 de marzo al 2 de abril. Básicamente entre un mes y 10 días. Justamente en medio de tensiones comerciales, luego de que la Corte Suprema anulara varios de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, la famosa Ley de Emergencias, en la que sustentó mucho de los aranceles, especialmente todos los que lanzó el Liberation Day, ¿no? El 2 de abril del 2025. La visita a China de Donald Trump ocurre tras una reducción de tarifas del 20% a exportaciones chinas
y acuerdos sobre fentanilo, sobre minerales críticos y otros, y bueno, y con muchos dimes y diretes de ambas partes, ¿verdad? Ya eso lo hemos ido cubriendo todos estos días y seguirá sucediendo. También en Estados Unidos, un gran jurado federal acusó a 3 ingenieros de Silicon Valley de robar secretos comerciales de Google y transferir información sensible a Irán. Los acusados residentes en San José, no de Costa Rica, sino de California, enfrentan cargos por conspiración y obstrucción a la justicia. Así que, bueno, vaya tema. Por otro lado, los precios del petróleo se mantuvieron estables luego de que Donald Trump dijera que considera un ataque militar limitado contra Irán por su programa nuclear. El crudo Brent cerró en $71,76 por barril y el West Texas Intermediate en 66,39. Así que ha subido con respecto a hace algunas semanas, pero se mantiene allí, sin disparos excesivos. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, debilitó los límites a emisiones de mercurio y otros tóxicos en plantas de carbón, eliminando la norma conocida como MATS. El gobierno afirma que la medida ahorrará cientos de millones de dólares a la industria. Así que ahí está, se debilitan límites a emisiones de mercurio y otros tóxicos. En Estados Unidos, claro. Y seguimos en ese país, la oferta de 108 mil millones. Viene la novela de Warner Brothers. La oferta de 108 mil millones de Paramount Skydance para adquirir Warner Brothers superó un obstáculo clave antimonopolio en Estados Unidos. El Departamento de Justicia dejó avanzar la operación bajo la ley Hart-Scott-Rodino, según el Financial Times. Así que pues sigue caminando esta disputa. Recuerden que Netflix había ofertado 70 mil millones, Warner Brothers, Paramount ofrece por Warner Brothers Discovery 108 millones, así que pues ahí está, quedará en manos de los directivos de Warner Brothers Discovery ver qué oferta apoyan. Son casi 40 mil millones, no es pequeña suma, ¿no? Bueno, nos vamos a Asia y quedamos ahí a la mitad porque Trump celebró la promesa de Japón de invertir 36 mil millones de dólares en proyectos de petróleo, gas y minerales críticos en Texas, Ohio y Georgia. Es parte de un acuerdo comercial mayor que contempla inversiones por 550 mil millones de dólares, pero que todavía no se llega a esa suma, ¿no? Y bueno, habrá que ver si llegan a esa suma. Acaban de anunciar 36 mil millones de dólares. Pues lo celebró Trump y está ahí pues aceitando la relación entre Japón y Estados Unidos. Y justamente en Japón, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi advirtió sobre coerción china y prometió reformar la estrategia de defensa, flexibilizar exportaciones militares y reforzar cadenas de suministro críticas para Japón. La tensión incluye el tema de Hawái, de Taiwán. Vaya, me equivoqué de isla anexada. Bueno, no anexada, Taiwán no está anexada, al revés, Taiwán está separada. Bueno, pues ahí tratan de limar asperezas Estados Unidos y Japón, y quienes se ponen más complicados, pues Japón y China. Así que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pues pone ahí algunos puntos importantes sobre esa relación que hay tan cercana, pero también candente entre China y Japón, y por supuesto que la tensión incluye todo lo que está alrededor de Taiwán. Y en Filipinas, el expresidente Rodrigo Duterte no asistirá a audiencias preliminares ante la Corte Penal Internacional en La Haya
por presuntos crímenes de lesa humanidad. No se va a presentar. Los jueces aceptaron su solicitud pese a considerar especulativas las razones que dio Duterte para no presentarse. Recuerden que estaba logrando la candidatura presidencial la hija de Rodrigo Duterte en Filipinas. Y en África, analistas prevén mayor actividad en la bolsa de Johannesburgo ante la alza de precios de materias primas. Goldman Sachs en Sudáfrica anticipa más emisiones y fuerte protagonismo del sector minero en la bolsa de Johannesburgo, así que se mueve ahí los temas financieros, bursátiles en Sudáfrica. Vámonos a Europa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que espera completar su mandato tras versiones de que podría dejar el cargo antes de las elecciones de Francia. Pero Christine Lagarde buscó despejar dudas de nuevo sobre la independencia del Banco Central Europeo y sobre su rol allí. Ella es directora, ya se está especulando demasiado con que va a retirarse de su puesto como presidenta del Banco Central, pero dice que va a terminar su mandato. Así que habrá que esperar porque esta información vuelve y vuelve, pues algo trae. Y mientras tanto, el gobierno de España pidió a la Unión Europea levantar sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras una ley de amnistía parcial que dictó el gobierno venezolano. Madrid sostiene que las sanciones deben facilitar el diálogo democrático y, por lo tanto, entonces levantarse esas sanciones establecidas por la Unión Europea a Venezuela y a Delcy Rodríguez en particular, pues para facilitar el diálogo que pueda establecerse a partir de lo que vaya a suceder en Venezuela. Y mientras tanto, la Organización Mundial del Comercio aprobó un borrador para que su conferencia ministerial evalúe integrar mejor a economías pequeñas al comercio digital y multilateral. La reunión será del 26 al 29 de marzo en Camerún. Nos informa la propia OMC sobre esta cumbre, esta reunión ministerial en Camerún, 26 al 29 de marzo. Vamos a darle amplia cobertura esos días, muy probablemente. Vengamos para aquí, para América Latina, pero primero al sur. La Cámara de Diputados Argentina aprobó por 135 votos contra 115 una reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Pese a una huelga nacional previa que tuvo lugar en Argentina y que incluyó al sector transporte y a muchos otros sectores estatales, el proyecto busca fomentar inversión y empleo formal, dicen sus proponentes y especialmente el presidente argentino Javier Milei, pero pues desmejora las condiciones laborales, dicen los trabajadores. Ahorita pasará al Senado después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Recuerden que en Argentina hay dos cámaras en el Congreso, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En Bolivia, el expresidente Evo Morales reapareció en su bastión político tras casi 7 semanas ausentes y que no aparecía en público, y apoyó candidatos regionales y desmintió rumores de fuga. Mientras tanto, pues se enfrenta, ¿no?, a esta orden de arresto que tiene Evo Morales por cargos de trata de personas. Así que, pues ahí algo se mueve en Bolivia. Pues aparece Evo Morales en público y a ver qué va a pasar con estas informaciones, estas acusaciones también que tiene el expresidente boliviano. Expertos de un centro de estudios económicos en Colombia advierten que el fuerte aumento de tasas de interés
en Colombia podría no ser suficiente para contener la inflación de ese país. El Banco de la República ha señalado por el presidente Petro por frenar el crecimiento. Así que, bueno, ahí hay críticas por parte de think tanks económicos en Colombia al manejo de la economía en ese país. Y México firmará en mayo la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, conocido como TLC-UM 2.0. Así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en México. Y este tratado 2.0, esta modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México, busca diversificar exportaciones y especialmente ahora tras el fallo de la Corte estadounidense, pues más gas le van a dar ahí a esa búsqueda y a concretar esa firma en mayo, indica el gobierno mexicano. Mientras tanto, también en México, la Comisión Nacional Antimonopolio de México negó que la empresa Visa adquiera el 51% de Prosa, uno de los mayores procesadores de pagos de México. Dijo la Comisión Nacional Antimonopolio que hay riesgos a la competencia en servicios financieros, así que negó la transacción de Visa comprando el 51% de acciones en Prosa. Bien, hasta aquí las informaciones, el panorama global que tratamos de pasar por todos los continentes con informaciones económicas, financieras, también de geopolítica. Pero vamos a algunas notas en profundidad, aunque vamos a analizarlo más adelante, pero quiero ir que vayamos masticando este tema, ¿no? La Corte Suprema de Estados Unidos anuló un pilar central de la política arancelaria del presidente Donald Trump, esa es la noticia sin duda. Es una decisión que podría traducirse en alivio para los consumidores, aunque el impacto final dependerá de los próximos pasos de la Casa Blanca, todavía no está todo dicho. Los aranceles impuestos a las importaciones habían encarecido productos como muebles, ropa, alimentos, electrónicos, vehículos. La Tax Foundation estimó que costaron en promedio $1,000 por hogar en 2025 y habrían subido a 1,300 en 2026. Tras el fallo, el Yale Budget Lab calcula que esa carga podría reducirse casi a la mitad del próximo año, entre $600 y $800 por familia, siempre que no se reemplacen con nuevos gravámenes similares, que es lo que aparentemente va a suceder. Bueno, todo está en desarrollo. El tribunal, en decisión 6-3, determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no autoriza al presidente a imponer aranceles amplios de forma unilateral. Trump había usado esa norma para elevar la tasa efectiva promedio al 16,9%, la más alta desde 1932 como promedio, ¿no?, de los aranceles que tiene estipulado Estados Unidos. Sin embargo, horas después del fallo, el propio Trump anunció un nuevo arancel global del 10%, apoyado en otra legislación que permite tasas de hasta 15% por 150 días, sin aprobación del Congreso. Con este ajuste, la tasa efectiva quedaría en torno al 12% en promedio, algo aún muy por encima del 2% previo a el segundo mandato de Donald Trump. El debate, por supuesto, continúa. Esto es una noticia en pleno desarrollo. Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos. Lo seguiremos cubriendo. No mañana, porque ya es fin de semana, pero la semana que viene y los siguientes días, pues parte de la carga podría aliviarse, pero en realidad los consumidores seguirán pagando más que antes. Eso no cabe ninguna duda. Y algunos ya pagaron los bienes más caros y pues si se devuelven esos dineros no se lo van a devolver a los consumidores.
Bien, el miércoles se dio un encuentro de inteligencia artificial en la India, ya hablamos de eso, y acá hicimos un resumen de algunos de los elementos principales de ese encuentro, donde además participó el fundador y director ejecutivo de OpenAI. La inteligencia artificial necesita regulación urgente. Así lo reconoció en Nueva Delhi Sam Altman, fundador y CEO de OpenAI, durante la cumbre AI Impact Summit. En medio de una ola de inversiones multimillonarias en centros de datos y advertencias crecientes sobre los riesgos de esta tecnología. Altman alertó que la centralización de la inteligencia artificial en una sola empresa o país podría llevar al desastre y admitió, como otras tecnologías poderosas, requiere salvaguardias claras. Su intervención fue breve pero contundente en un foro donde también se escucharon voces más alarmistas, como la del profesor Stuart Russell de la Universidad de California en Berkeley, quien advirtió sobre una carrera tecnológica que podría escapar al control humano si los gobiernos no actúan. El primer ministro indio, Narendra Modi, pidió que la inteligencia artificial se use para el bien común, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó que no quede en manos de unos pocos países o de unos pocos multimillonarios. La cumbre estuvo marcada por anuncios de inversión colosales. Por ejemplo, conglomerados indios como Reliance y Adani prometieron más de $200 mil millones en centros de datos, mientras que OpenAI y Tata Consultancy Services acordaron ampliar capacidad en la India, en el país. En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos recordó que 318 millones de personas enfrentan hambre aguda este año y planteó que la inteligencia artificial podría mejorar la eficiencia en la distribución de ayuda hasta en 50%. Así que, ¿para qué sirve la inteligencia artificial si no soluciona eso?, planteó el Programa Mundial de Alimentos, que recordó que hay 318 millones de personas con hambre en el mundo, solo este año. Bien, y hablando justamente de ese tema de cómo mejorar la vida en el planeta para las personas que no tienen todas las oportunidades. Bueno, pues en África la cocina limpia es un desafío urgente. Cerca de 1.000 millones de personas aún dependen de leña y carbón para preparar sus alimentos cada día, lo que provoca una alta exposición a contaminación por partículas finas y un número desproporcionado de muertos asociados. Andy Herskowitz, director ejecutivo de Mission 300 Accelerator, explicó a diversas agencias que el objetivo es ampliar el acceso a tecnologías de cocina modernas y más limpias en todo el continente. La iniciativa busca escalar soluciones que reduzcan riesgos para la salud y mejoren la calidad de vida. Dice Andy Herskowitz, el director ejecutivo de Mission 300 Accelerator, si podemos llevar una Coca-Cola a las partes más remotas del mundo, también podemos llevar gas para cocinar. Señaló y subrayó que el reto no es necesariamente técnico, sino de infraestructura, de financiamiento y de voluntad política. Mission 300 Accelerator es una iniciativa del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo que busca proporcionar electricidad a 300 millones de personas en África subsahariana para 2030. Se quieren concentrar en las 600 millones que actualmente carecen de acceso. Se centra en ampliar la escala de las energías renovables, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y movilizar capital privado a través de más de 48 pactos energéticos
liderados por países con 30 millones de personas ya conectadas. Así que una iniciativa que busca generar, proporcionar electricidad o energía, porque puede ser gas también, a 300 millones de personas que todavía pues cocinan con carbón, leña y demás en diversos países de África. Muy bien, sin duda con el tema de fondo de los aranceles en Estados Unidos, que se sigue dando esa esa discusión de qué es lo que va a pasar con la medida, con los aranceles, quiénes se van a beneficiar, quiénes no, en fin, todo eso vamos a tratar de elucidarlo ahorita en un ratito nada más. Vamos a una muy pequeña pausa para ordenar algunas informaciones acá y enseguida volvemos con más de este tema de los aranceles y también con la entrevista de esta tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Después de un día agotador, tráfico, ruido, calor, cruza la puerta y todo cambia. El ruido se apaga, el calor queda afuera, tu espacio se convierte en un refugio. Solo Prodex Premium cuida su inversión y confort, certificado, garantizado y duradero, porque las palabras se las lleva el viento, pero el respaldo se demuestra. Exija aislante certificado, exija Prodex. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, estamos, vamos a seguir comentando lo que es la noticia del día, sin duda, y que lo seguirá haciendo por varios días más, que es el fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos. Es el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó un golpe significativo a la política comercial de Donald Trump al declarar inconstitucional gran parte de los llamados aranceles recíprocos impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Ese es el punto. El fallo, adoptado por 6 votos contra 3, cuestiona la expansión del Poder Ejecutivo en materia arancelaria y abre la puerta a eventuales devoluciones millonarias que podrían alterar el panorama fiscal y comercial en Washington. La decisión introduce incertidumbre en la agenda económica de la Casa Blanca, justo cuando la política arancelaria había elevado la tasa promedio a niveles no vistos desde la década de los 30, del siglo pasado, por supuesto. Aunque no todos los gravámenes quedan anulados, el precedente jurídico obliga al Ejecutivo a replantear sus instrumentos legales en un contexto de tensiones comerciales con Europa, Asia, América Latina, con todo el mundo, vaya, pues. Bueno, para analizar esto, para ponerlo en perspectiva, para entender algunas cosas, invitamos a Sergio Olarte, economista, amigo de este programa, con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y en cargos directivos de bancos centrales. Actualmente es economista principal en Bladex, Panamá, y ha sido profesor de macroeconomía por más de 15 años en diversas universidades. A Sergio le damos una cálida bienvenida nuevamente al programa. Gracias por dedicar este rato a la audiencia. No, Fernando, es un gusto volver a acompañarlos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se está cortando un poco, pero vamos a intentar de nuevo. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí está un poco mejor, sí. Un gusto estar acá de nuevo y nada, pues muy buenas tardes. Bien, pues entramos directamente al tema porque ya pues lo hemos comentado bastante durante esta primera media hora porque, bueno, sin duda es la noticia del momento, ¿no? Pero
¿Qué significa en términos económicos que el Supremo declare inconstitucionales esos aranceles recíprocos? Porque no son todos los aranceles, ¿no? Bueno, tenemos alguna dificultad técnica. Sergio parece que no, o no nos está escuchando o no lo estamos escuchando nosotros. Ahora sí, no escuchamos el inicio de tu respuesta. Ahora sí, Sergio, adelante. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora sí. Mira, lo primero es que significan muchas cosas. Lo primero es, como ustedes estaban diciendo ahora, Fernando, involucra que no solo que se estaba contando con unos ingresos por las tarifas, sino que hay que devolver cerca de 130 billones de dólares, 130 mil millones de dólares que están medio en el limbo, que puede ser que comience a haber muchas demandas diciendo, oiga, si era inconstitucional, entonces yo necesito que me devuelvan ese dinero. Y eso puede ser bien complicado. Pero lo segundo es que este año Estados Unidos, elecciones de término, donde se cambia buena parte del Congreso de Estados Unidos, que en este momento es republicano. Y si las cosas comienzan a salir mal, recordemos que hoy o ayer salió el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre y salió muy por debajo de lo que la gente estaba esperando, la mitad de lo que estaba esperando. Y si la economía no va bien y el gobierno no puede gastar para que la economía vaya bien, es probable que Donald Trump o los republicanos pierdan las elecciones. Y cambia todo. Inclusive tuvimos un tuit de Donald Trump diciendo que si más o menos no se ganan los republicanos las elecciones de mitad de término, lo pueden destituir, hacer impeachment de Donald Trump, porque hay mucha gente que no está contenta, porque hay mucha polarización en Estados Unidos. Entonces lo que pasó hoy es realmente importante. Toca esperar las negociaciones, pues 6 contra 3, como tú dijiste. Él de todas maneras impuso por el acto 122, 10% de tarifas al resto del mundo. Todo esto, apenas estamos comenzando a hablar de esto, pero esto puede ser el principio de por lo menos, mal tiempo para los republicanos y para el ICE y para la parte de migración y todo este tipo de cosas para Estados Unidos. Y de cara a las negociaciones con el resto del mundo, pues ya puedes imaginarte, ahorita este año comenzaron las negociaciones del TEMEC, se llama el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y si ya se sabe que el Congreso y las Cortes no le están jugando a Estados Unidos, pues eso le da de alguna manera poder de negociación a Canadá y sobre todo a México, que es el principal socio comercial de ellos. Entonces esto realmente genera por lo menos la expectativa de que pueda haber un giro de 180 grados a lo que vivimos el año pasado, que era simplemente que la administración Trump trataba de a la fuerza cambiar el orden, digamos, del comercio internacional. Es muy válida esa preocupación por las elecciones del Parlamento de noviembre de este mismo año, porque justamente todos esos aranceles que pagan las empresas finalmente y que esas empresas ya han trasladado a los consumidores. Daba una noticia ahora de varios medios que hablaban de cerca de $1,000 por familia que habría encarecido esos aranceles en todo el año. Y al final a los consumidores no le van a devolver nada, ¿no? No, es que puede ser, bueno, depende, porque la inflación puede bajar, pero tienes toda la razón, lo hecho está, claro, digamos. Entonces eso sí puede generar una distorsión muy importante con una popularidad de Donald Trump que pasó del 60 y pico % al 30 y tantos % en este momento, y de cara a las elecciones de mitad de término, pues es que es un año crucial. Yo sí creo que en los años electorales todo es electoral, entonces hay que preguntarse qué están esperando las cortes, qué está esperando el Banco Central de Estados Unidos, la FED,
que también ha sido fuente de muchas críticas por parte de Donald Trump, porque entonces como que pierde validez todo el, voy a decirlo de una manera coloquial, bullying que él está haciendo, porque pues hay un precedente y es le quité sus tarifas, ¿no? Y eso cambia de alguna manera el poder de negociación. Pero otra de las cosas que me parece que son fundamentales acá es que él tiene entonces la única opción es de generar ganancias rápidas en Venezuela. Si logra que en Venezuela se pueda subir la producción de petróleo, se pueda restaurar un gobierno democrático, se pueda hacer que Estados Unidos tenga bastante injerencia en ese país, pues como que otra vez voltea la arepa, perdone la expresión en español colombiano, pero voltea la cosa y la puede poner a su favor. Pero entonces ahora, pues todos los ojos están mirados en Venezuela. Mejor dicho, lo que tenemos acá son una cantidad de variables y una cantidad de cosas que están mirando, sobre todo de cara a las elecciones de mitad de término, que es lo que más le importa en este momento a Donald Trump. Claro, y va a tratar de dar vuelta, por lo primero, el discurso, que a no ser ahí en lo retórico, pero después también en que no se vaya a desarmar toda su tinglado de recoger dinero, ¿verdad?, en las distintas transacciones. Pero hay un tema que veníamos hablando hace algunas semanas con algunos analistas, que es que al final, además de esta ley de emergencia, pues finalmente, frente a la amenaza de un arancel que genera Donald Trump en lo retórico, es decir, dice, voy a dar 100% de aranceles aquí o allá, se generaron acuerdos con los países, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, ayer creo que terminaron cerrando con Indonesia, también había un acuerdo con la Unión Europea, otro con Corea, con Argentina, así muchos países, y esos acuerdos ya habrían sido de alguna manera ratificados por congresos en otros países y tendrían entonces ya una especie de acuerdo voluntario que se sale de la ley de emergencia. Esos aranceles podrían quedar sin tocar porque de alguna manera ya la amenaza fue con la ley de emergencia, pero luego es un acuerdo voluntario. Sí, sí, definitivamente. Acordémonos que las tarifas que acaban de quitar son los de la IEPA, que se llama, que es básicamente lo que tú estás contando, pero los acuerdos recíprocos que al final sean convenientes, yo no creo que eso vaya a ser muy tocado y de todas maneras miremos que pareciera que Latinoamérica para la administración Trump, junto con su vicepresidente Vance y con Marco Rubio, Latinoamérica se volvió en algo supremamente estratégico. Y ahorita, en este momento, con las elecciones de este año, del año pasado, ustedes en Costa Rica, o Honduras, Bolivia, eso se está volteando, digamos, fuertemente hacia la derecha y puede eso salvar de alguna manera la política de Donald Trump, y por eso Venezuela es tan importante, y lo que pasa en términos de tratados, de negociaciones y de flujos de capital hacia Latinoamérica comienza a ser muy importante. Este año yo creo que es un año bien relevante para Latinoamérica. Allí lo que leía en varias notas es que algunos de los principales países beneficiados de esta resolución serían, por ejemplo, Brasil y México, que no necesariamente tienen estos acuerdos como El Salvador, Guatemala, Argentina, pero que se habían generado estos aranceles por la ley de emergencias y pues podrían entonces ser de los países latinoamericanos más beneficiados, ¿no? Yo diría que Brasil. La verdad es que México, buena parte de las exportaciones de México, creo que era como el 90%, están de todas maneras todavía bajo el régimen del TEMEC, entonces no estaban efectivamente sufriendo de las tarifas, y las tarifas que sí quedan, que son las de aluminio,
esas pues siguen ahí. Entonces no estoy seguro que México esté sufriendo ni se esté beneficiando de esto, pero sí se beneficia de lo que sucedió de cara a la negociación del Tratado de Libre Comercio. En cambio, Brasil sí definitivamente es uno de esos países que, a pesar de que no exporta tanto a Estados Unidos, solamente el 12% de sus exportaciones, de todas maneras sí se ve beneficiado. Y en general los países, como decíamos antes, el nuevo cero es el 10, ¿no? El nuevo cero en tarifas es el 10%, pues buena parte de los países latinoamericanos que tenían el mínimo de las tarifas, Colombia, Costa Rica tenía un aumento en las tarifas, era el 15%. 15. Chile, todos quedan aparentemente de nuevo en cero, excepto el aluminio y algunas cosas de vehículos, y eso puede generar ayudas realmente, sobre todo para las balanzas comerciales de estos países. Al final, lo que viene siendo signo de nuestro tiempo es la incertidumbre, ¿no? Y ahora, con este tipo de idas y venidas, más todavía, es decir, se hace una amenaza inicial, se hace un acuerdo, se cumple o no, se emite una resolución, podrían haber otras formas, como esa sección 122 de la Ley de Comercio de los años 70 también, y al final pues hay otras formas de establecer medidas arancelarias que podría utilizar Donald Trump, así que el mercado y la economía siguen estando en este espacio de incertidumbre que los organismos multilaterales han tratado de llevar al mínimo la incertidumbre para basarse en reglas, y esto está todo patas arriba, ¿no? Totalmente patas arriba, sobre todo Latinoamérica, que es el principal cliente del Fondo Monetario Internacional en este momento, porque Argentina, Ecuador, le debe una cantidad de dinero, y toda esta estrategia de ganarse las multilaterales por parte de Donald Trump, pues se puede estar viendo, digamos, tambaleando, y eso genera muchísimas incertidumbres. Ahorita los países que tú nombraste que tienen acuerdos, como El Salvador, Ecuador, esos países deben estar diciendo, oiga, de pronto no me salió la apuesta, o miremos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces sí, tienes toda la razón, lo único que se viene es muchísima incertidumbre, pero al final pareciera que el gran damnificado acá es el mismo Estados Unidos, con una moneda que yo creo que se está debilitando más de lo que ellos querían que se debilitara, y sobre todo, porque la moneda ayuda en términos de negociaciones, pero sobre todo la deuda de Estados Unidos está al 120% del PIB, y Fitch ya advirtió que pues eso es un peligro, y que si además de todo toca devolver 130 billones de dólares, pues por ahí puedo bajar la calificación, digamos. Ahora, hay un elemento que ha utilizado muy en la retórica Donald Trump, es decir, en su posicionamiento de país fuerte y de fuerte negociador, que de alguna manera, frente a esos terceros con los que él negocia y se impone como el hombre fuerte que negocia y que amenaza con 100% de aranceles cuando se enoja, también verlo tan dividido al interno, los otros países, no sé si podrán sacar provecho, pero sin duda la imagen de Estados Unidos se tambalea un poco, porque es como que vas a una negociación y tus negociadores están peleando atrás tuyo, ¿no? Sí, ahora hay que ver cómo lo logran vender en Estados Unidos, porque esa es una visión, y es, oiga, este señor que está negociando parece que no es el del poder, sino que por allá hay otras cosas que se mueven. O la otra forma de venderlo es, no, mire, los check and balances, las instituciones en Estados Unidos todavía funcionan. Claro, todavía funcionan, pero es que él no quería que funcionen. Claro, exacto, pero entonces lo que pueden vender Estados Unidos, no Trump, claro. Lo que puede vender Estados Unidos es, no, mire, este país sigue siendo el benchmark, el país más seguro, con las instituciones más sólidas, claro. Que inclusive este señor, que se suponía que tenía todo el poder, no pudo hacer lo que dijo que iba a hacer. Va a depender de cómo lo vendan y cómo se negocia, sobre todo ahorita de cara a demócratas y republicanos, a ver cómo sale. Seguramente estos días van a ser de volatilidades y ese tipo de cosas, pero yo creo que apenas estamos comenzando a discutir esto.
Todavía falta harta tela por cortar. Bueno, por supuesto, falta mucho. Ahora, con la víspera de la reunión con Xi Jinping, al menos una mueca de sonrisa se le habrá hecho a Xi Jinping con estas noticias, ¿no? Sí, definitivamente, porque ellos también, pues la política de hacer más presencia en Latinoamérica, de mirar hacia afuera, de tener manufactura de alto valor y exportarla a Europa y a Estados Unidos y a Latinoamérica, pues otra vez coge fuerza de alguna manera, que eso es bien importante. No sé si pudiste ver el baile de los robots ninjas del feliz año chino. Eso es una señal de, miren, nosotros tenemos un montón de poderío y esto además puede ser un poderío militar. Entonces, que esto suceda, pues aumenta de alguna manera el poder de negociación chino. Ahora, Sergio, bueno, estamos hablando con Sergio Olarte, economista, amigo de toda la audiencia. Ya, ¿qué reacción tienen los mercados? Porque por lo menos los principales índices bursátiles estaban todos en cierto crecimiento, 0,6, 0,8, 0,4 en los marcadores. ¿Reaccionaron a esto o todavía están viendo a ver qué va a pasar? En principio reaccionaron positivamente, como hay tantas cosas en juego ahorita también con lo de Irán y los commodities pues subiendo un poco, reaccionaron relativamente positivo en la medida en que menos aranceles quiere decir menos inflación y puede ser que la Fed entonces baje más las tasas de interés y puede haber más liquidez. Eso puede ayudar un poco y adicionalmente pues esa hegemonía de se acabó el comercio internacional como lo conocíamos, pues se devuelve y eso hizo que el Standard & Poor's y el Dow Jones subieran un poco. Uh-huh. Sin embargo, esa es como la primera versión es como cuando sale la inflación y como cuando decide algo la Fed, que el primer momento es como la reacción de los robots y la reacción inicial, digamos. La gente en este momento se debe estar como mirando a ver qué quiere decir todo esto y mañana veremos realmente cómo los mercados están reaccionando, que en principio uno pensaría que puede ser relativamente positivo. Y cómo va a reaccionar también Trump, porque esta quizás la última pregunta en un minuto, Sergio. ¿Qué crees que va a tomar como reacción la administración de Donald Trump y el gobierno con la política comercial? ¿Dará un paso como un poco hacia atrás para ver más el tema más institucionalizado o más bien da un paso hacia adelante y va más confrontativo como ya anunció con otras herramientas? Yo creo que la primera, él no puede dejar de ser quien es, sobre todo porque ya lo vendió así. Entonces la primera herramienta fue, entonces, si no me dejan eso, entonces por otro acto, que es el 122, yo le pongo 10% de tarifas a todo el mundo, no me importa. Y yo creo que ese es el primer acto. Ya después, entonces, como ya sabemos, él bota la bomba y después mira a ver qué puede recoger, comenzará a negociar caso por caso, pero ya la votó. Si no puedo hacer todo lo que quería hacer, de todas maneras voto alguna cosa porque yo necesito esa plata, básicamente. Entonces él es confrontativo, seguirá siendo confrontativo, pero pues ya se dio cuenta que tiene que jugar mejor un poco las cartas y negociará un poco más. Pero vamos a ver, y vamos a ver de cara qué pasa con la política de migración, porque por ahí también ya lo van a comenzar a molestar porque pues pareciera que eso también es ilegal y es inconstitucional. Entonces vamos a ver cómo negocia. Muy bien, pues está en pleno desarrollo, Sergio. Muchas gracias por este ratito, por explicarnos, por poner en perspectiva todo esto que está pasando y sin duda te llamaremos pronto para que sigamos esta conversación. No, a ustedes por invitarme, Fernando, una feliz noche y espero oírnos pronto. Muy bien, era Sergio Olarte, economista con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, en cargos directivos en bancos centrales, en muchas actividades relacionadas, a quien le agradecemos un montón este contacto y pues esta cercanía con A las 5 siempre. Y bueno, directamente, como es viernes, vámonos a tomarnos un respiro y a escuchar el bienestar alternativo con Mafa Moya. Adelante, Mafa.
Feliz tarde, querido Fernando, a Mauricio, al equipo y como siempre un gran saludo a ustedes los oyentes. Bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo, el momento para reflexionar. Hoy quiero compartir con ustedes mi punto de vista muy personal, que nace al observar el ruido que se ha generado en redes, en medios, en conversaciones cotidianas alrededor de un fenómeno que ha venido creciendo, especialmente entre jóvenes, llamados los terians. Para quienes no están familiarizados con el término, se refiere a personas que sienten una identificación interna muy profunda con un animal, no como un juego ni como un disfraz, sino como una vivencia emocional, psicológica, espiritual. No creen ser físicamente animales, viven dentro de las normas sociales, pero experimentan esa conexión como parte de su identidad. Y quiero ser muy claro, no hablo de esto desde el juicio, la crítica o la burla. Lo menciono solo como un punto de partida para una reflexión más profunda sobre nuestra condición humana. Porque más allá de cualquier tendencia, etiqueta o expresión identitaria, hay una pregunta esencial que late debajo de todo esto. ¿Por qué el ser humano necesita constantemente definirse, nombrarse, clasificarse, pertenecer a algo para sentirse válido? Vivimos tiempos en los que cada semana aparece una nueva identidad, una nueva forma de decir quién soy. Y aunque muchas de esas búsquedas nacen desde la necesidad legítima de comprenderse y pertenecer, también nos invita a mirarnos con honestidad. Nos muestra cuánto nos cuesta habitar nuestra propia esencia sin máscaras. Nos identificamos con nuestro trabajo, con nuestros títulos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra historia, nuestras heridas, hasta con nuestro pasado, con nuestras creencias, con nuestro país, con nuestros logros. Y sin darnos cuenta, pasamos la vida intentando ser algo sin atrevernos realmente a ser. Buscamos pertenecer, buscamos validación, buscamos reconocimiento, buscamos sentir que existimos a través de la mirada del otro. Y así, poco a poco, nos alejamos de ese espacio interno donde habita nuestra verdad más profunda. La verdadera humanidad no se construye hacia afuera, se revela hacia adentro. Nos hace humanos la capacidad de autoobservarnos, de entrar en silencio y preguntarnos con honestidad quién soy cuando nadie me mira. ¿Quién soy cuando no necesito demostrar nada a nadie? ¿Quién soy cuando no me defino por mis logros, mis títulos, mis heridas o mis roles? Ser humano es habitar nuestro mundo interno, es atrevernos a mirar lo que hay dentro sin huir, reconocer nuestra luz, pero también nuestras sombras. Aceptar nuestras contradicciones sin necesidad de maquillarlas, comprender que no somos perfectos, pero sí profundamente valiosos. Nos hace humanos la capacidad de sostener el vacío sin llenarlo compulsivamente, con ruidos, consumo, pantallas, distracción o validación externa. Nos hace humanos la capacidad de presencia, estar aquí en este cuerpo, en esta respiración, en este instante. Porque cuando no estamos presentes, vivimos atrapados en la imagen, en la comparación, en la competencia, en la apariencia, en la necesidad de mostrar, y así la vida se nos va escapando entre expectativas, exigencias y miedos. Ser humano es dejar de buscar identidad en lo externo para recordarla en lo esencial. Es comprender que no somos un personaje que actúa para ser aceptado, sino conciencia en experiencia, aprendiendo, cayendo, levantándose, sintiendo, evolucionando. La humanidad auténtica nace cuando dejamos de correr, cuando dejamos de compararnos, cuando dejamos de competir, cuando dejamos de aparentar y empezamos a sentir, a escuchar, a habitar, a comprender. Porque mientras más corremos, menos nos encontramos. Mientras más aparentamos, más nos perdemos. Mientras más buscamos afuera, más nos desconectamos de lo que ya somos. Volver al centro no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Volver al silencio interno es un acto de valentía. Escuchar nuestra respiración es un acto de amor propio. Observar nuestros pensamientos es un acto de conciencia. Sentir nuestras emociones sin reprimirlas ni exagerarlas es un acto de humanidad. Ser humanos es volver al centro, al silencio interno, a la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es recordar que no somos un conjunto de etiquetas, sino una experiencia viva, cambiante, profunda. Quizás por eso, hoy más que nunca, necesitamos espacios de pausa. Espacios donde no tengamos que demostrar nada, donde no tengamos que encajar, donde no tengamos que ser productivos, donde simplemente podamos ser. Y ese ser es ser humanos, permitirnos con tranquilidad
sentir, reconocer que no siempre estamos bien, que no somos perfectos, que no siempre tenemos respuestas, que no siempre sabemos qué hacer y aún así elegir tratarnos con compasión, con respeto, con paciencia, con amor. Porque cuando nos tratamos con dureza, replicamos esa dureza en el mundo, pero cuando nos tratamos con amabilidad, sembramos humanidad en cada gesto, en cada palabra, en cada encuentro. La humanidad no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. No se mide por lo que logramos, sino por lo que transformamos dentro. No se mide por la imagen que proyectamos, sino por la paz que habitamos. Y quizás, en el fondo, el gran viaje humano no es conquistar el mundo, no es alcanzar la cima, no es llegar primero. Tal vez el gran viaje humano es volver a casa dentro de nosotros. Volver a ese lugar donde no necesitamos ser otra cosa, donde no tenemos que demostrar, donde no tenemos que competir, donde no tenemos que identificarnos con algo, donde simplemente somos seres humanos. Y ahí empieza la verdadera humanidad. Que este fin de semana puedas regalarte momentos de silencio, de pausa, de presencia. Que puedas escucharte, sentirte y abrazarte con más conciencia, con plena atención y recordar que no necesitas ser más, que ya eres suficiente, que no eres ni mejor ni distinto para ser valioso, porque tu humanidad ya es suficiente. Con esta reflexión les deseo un feliz fin de semana. Soy Mafa Moya, los invito a que me sigan en redes sociales en Instagram y los acompaño hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Mafa, por esta reflexión de ser auténticos, de tomarse el tiempo, de entenderse a sí mismo. Así que, pues, muchas gracias y con esto nos vamos, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en los controles RC891 Radio. Me despido, les deseo feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.